llamar a alguien que ideológicamente nos pregunta dónde está ideológicamente. Luis Juez, gracias por atendernos, muy amable. Hola Maxi, ¿cómo va? ¿Cómo estamos? Bueno, Luis, hablábamos hace 2 semanas y vos me contabas, digamos, qué había pasado con Milei, que era el enano que había crecido y que había llegado a la NBA, ¿no? Y que había dejado atrás a Juntos por el Cambio. Y vos mismo definías que era un chamullero con el... Estoy citando, no estoy usando yo un calificativo, te estoy recordando lo que vos decías respecto a Milei, ¿no? Que había vendido humo, que era un salto al vacío, que había vendido la farsa, lo mencionaste así, de la dolarización. ¿Y qué pasó? Y nos ganó, se quedó con la final, está jugando él mañana, el 19, así como mañana juega Boca, el 19 él juega la final. Partido que para los jugadores de Juntos por el Cambio, por lo menos para muchos, entre los que no me incluyo, pensaron que ese era un trámite, que nosotros esa final no solamente la jugamos, sino que ya la teníamos ganada. Mira cómo terminó la historia. Y probablemente la elección se dio en el balotaje en la PASO y en la primera vuelta. Ahora vos tenés que optar por uno u otro. Nosotros nos quedamos afuera, la verdad, y lo digo con profunda tristeza porque nos devoramos la oportunidad de estar siendo una alternativa para un país en un momento complejo. Pero bueno, ¿a quién le vamos a echar la culpa si este partido lo jugamos nosotros y no lo supimos sostener, no supimos administrar el caudal electoral que en el 2021 parecía que era un trámite? En el 2021 la ciudadanía nos daba a la oposición un cheque para que lo llenáramos con prudencia y la imprudencia nos puso hoy en una situación incómoda donde casi que no vamos a tener que elegir, sino vamos a tener que optar. Esta es la verdad, no cambió nada del discurso que hablamos la vez pasada. Como te dije que para mí Massa es un impedimento ético, como ahora yo Massa no lo puedo acompañar. Y tampoco me puedo quedar en mi casa, comprarme una hamaca paraguaya, un jugo de naranja y quedarme, digo, no, bueno, yo no voy a participar porque quiero estar en tranquilidad con mi conciencia. Así que vamos a optar, y esa es la opción que hemos tomado. Ahora, mirando para adelante, ¿no? Porque uno tiene la impresión de que para atrás, uno tiene la impresión de que, bueno, que el factor Milei fue lo que terminó con Juntos por el Cambio, digamos, que es lo que generó la división de la oposición, que le permitió al oficialismo estar en el balotaje y liquidó al principal partido de la oposición. Mirando para adelante, sale Macri a decir, bueno, ahora hay que votar a Milei. No sé si pensando en que van a gobernar junto con Milei. He tenido una opinión, si se quiere, distinta con respecto a los dirigentes que conducen el espacio político, por lo menos pretenden hacerlo. Me pareció apresurada la decisión de tirarse de cabeza a la pileta a las 24 horas que había pasado la primera vuelta. Me pareció apresurada, me pareció que inclusive si el objetivo era robustecer la figura del candidato libertario, no lo íbamos a hacer o no lo estábamos haciendo inteligentemente, porque Milei, el mismo, digo, para que no entremos en contradicción, a ver qué dijimos y qué decimos y qué vamos a decir, Milei mismo, antes de la PASO, había tenido declaraciones con respecto a un montón de temas que generan un montón de dudas. Entonces me parecía a mí, y lo dije y se lo dije a los dirigentes Juntos por el Cambio, que lo ideal hubiese sido tomarnos el tiempo y con la prudencia suficiente como para robustecer la propuesta electoral de la opción a la que íbamos a terminar tomando en un montón de temas que a la gente y a la ciudadanía le traían un montón de dudas. Pero bueno, la decisión no la tomé yo, la tomaron los dirigentes. Lo cierto y lo concreto es que esas dudas no opacan la certeza que yo en lo personal tengo de lo que puede llegar a ser Sergio Massa en el poder, porque lo estoy viendo gobernar. A mí no me va a contar que Massa como presidente va a ser distinto a lo que es hoy como ministro de Economía. Vos debes ser un periodista más informado en materia económica. Y corregime si me equivoco, después de Cavallo yo no vi otro ministro de Economía con tanto poder político como Sergio Massa. Ahora, ¿quién me va a hacer creer a mí que el 10 de diciembre Massa, si es presidente, va a hacer algo distinto a lo que viene haciendo hoy con la economía y miren la situación en la que estamos? Así que claramente optar por uno u otro dirigente a mí me permite hoy decirte a Massa lo conozco y para mí es un límite infranqueable. Y te voy a decir para que te quede claro y no andemos con vuelta. Si el día de mañana el kirchnerismo se perpetúa en el poder, no va a ser con mi indiferencia, con
mi incomodidad ideológica, no va a ser por no haber hecho lo que modestamente podía hacer. Hice lo imposible, lo indecible. Creo que hablamos una sola vez con vos antes de la elección del 25 de junio para intentar ser gobernador de Córdoba y sumar a Córdoba a un proceso importante. Dije que si perdíamos Córdoba iba a ser muy difícil que Juntos por el Cambio tuviera la presidencia de la Nación y no me equivoqué. ¿Cómo? Con lo cual te quiero decir que le pusimos mucha garra para que nuestros dirigentes estuvieran en la final y bueno, lamentablemente el tema se frustró. ¿Cómo interpreta la posición de los 10 gobernadores de Juntos por el Cambio, el comunicado, el bloque del Senado de Juntos por el Cambio y el comunicado también del radicalismo, planteando que habían sido votados para hacer oposición a nivel nacional y para gobernar 10 provincias, no sé cuántos municipios? No, yo no creo en las posturas cómodas. Porque o Massa o Milei van a ser los presidentes de la República Argentina, uno u otro. Nosotros ya sabemos cómo funciona uno. El otro es una gran incógnita, al que habría que robustecerlo, habría que acompañarlo, habría que ordenarlo, habría que prolijarlo, habría que tranquilizarlo, habría que hacer un montón de cosas. Massa pareciera que le sobra todo. Lo escuchaba hace un rato a Massa dando clases de seguridad en Mendoza, diciendo cómo él abrazó el tema de la seguridad a partir que vio un hecho de inseguridad a un par de cuadras de su casa. Un impostor marca cañón, una cosa horrible. Vos lo ves a Massa y tiene toda la cara, la pinta, la actitud, la forma de un chanta, y es un chanta. Así que en ese sentido, esa actitud, no, a nosotros nos eligieron para hacer oposición, yo no voy a cambiar mi rol, yo soy senador de la Nación, y si me hubiese encantado, Maxi, estos 2 años que pasaron, que Cristina viniera con una sola idea, buena, te juro que la votaba, una sola. De hecho, mira, ayer se lo decía un colega tuyo de otro canal, ahí me han llamado cientos, por no exagerar, de deudores UBA que están desesperados, un tema que vos lo has tratado con mucha inteligencia en varios programas. Desesperados porque tomaron un crédito a una tasa, hoy lo que pidieron prestado se multiplicó 30, 40 veces, están vendiendo lo que no tienen para pagar el crédito de la casa que era su primer vivienda. Es un tema de absoluto consenso, pero el kirchnerismo, por ejemplo, no quiere entrar a sesionar UBA porque quiere introducir la incorporación de jueces y fiscales. Y nosotros le decimos, che, pero discutamos este tema que angustia a miles de argentinos. No, si no discutimos los fiscales y los jueces que Cristina quiere dejar en el gobierno, no hay posibilidad de sesionar. Ya llevamos así 2 años de una parálisis parlamentaria horrible. Entonces, si hubiese venido una buena idea, yo te juro que lo hubiese acompañado. Si Massa o Milei, si le tocara a Massa gobernar, y viene con algún proyecto interesante, serio, que tenga que ver con la necesidad de la gente, a mí me va a tener sentado en la banca representando al pueblo de mi provincia, tratando de actuar con ecuanimidad, con objetividad. Ahora, nada de eso pasó todo año. El tema de UBA no lo quiero tocar ahora, digamos, porque es más... No, te lo cité porque es la más gente complejo, me dice si va... No, pero es más complejo, lo hemos hablado bastante acá con Martín Tetaz, que lo ha defendido fuertemente, pero recuerdo que los créditos UBA son algo que se creó durante el gobierno de Macri, ¿no? Sí, claramente. Con una idea de ajuste absolutamente horrible, porque en aquel momento algunos brillantes de eso, el mejor equipo de los últimos 50 años, pensaron que la economía nuestra no iba a tener una inflación que superara el dígito. Mira cómo estamos. Hay que hacerse cargo. Así como arrancó esta nota diciéndote que públicamente una profunda autocrítica, que si nosotros no estamos jugando la final es porque la perdimos nosotros. De igual manera, te digo, también hemos tomado decisiones pensando que la cosa iba a ser de una manera y resultó de otra. Pero la gente no tiene por qué pagar las malas percepciones de la dirigencia política. Me queda clarísimo por qué jamás votaría a Massa y va a hacer todo lo posible porque Massa no sea el próximo presidente. Pero de alguna manera, entonces, su voto se construye en base al miedo al otro, al miedo, al temor de que Massa sea presidente. La pregunta es si la jugada de Macri no lo compromete a Juntos por el Cambio o al macrismo o a un sector de Juntos por el Cambio con un eventual próximo gobierno de Javier Milei. Vamos a ver, Maxi, cada uno vota con su documento, así que a mí no me compromete nadie, yo soy un tipo terriblemente autónomo. Ahí tenés una encuestadora de Córdoba, a mí no me lleva por delante nadie. A mí no me atropella nadie. Ni a los patadones del culo me meten en el patrullero. Yo no me lleva nadie de las narices. Lo que esté bien lo acompañaré, sea el presidente que sea, y lo que esté mal me voy a oponer, aun cuando la orden venga de mismísima, que es su santidad. ¿Usted está de acuerdo, por ejemplo, con la dolarización de la economía?
Yo no creo que eso se pueda llevar adelante. Me tocó ser embajador en un país con economía dolarizada, me tocó preguntar por este tema, me tocó indagar por este tema. Te imaginas, tuve casi 2 años y medio en Ecuador, me tocó preguntarle a Correa, a Lenín Moreno, preguntarle al que era banquero, que después terminó siendo presidente del Ecuador, a Lasso, cómo era el mecanismo, cómo funcionaba esa economía, en qué momento, qué circunstancias, pero también me tocó preguntarle a Caballo por qué recomendó la dolarización en Ecuador y en Argentina fuimos con la convertibilidad, y claramente me dijo que era inviable, que imposible. Pero bueno, en definitiva, yo no soy un especialista en materia económica. Si le toca gobernar a Milei y viene con la idea, yo creo que claramente es un tema complejo, delicado, difícil. Tiene que pasar por el Congreso. Hoy ha dicho Eduardo Madeo del PRO que es inviable técnicamente y que además no tiene los votos en el Congreso, dando a entender, Amadeo salió a hablar, evidentemente también Macri envió 2 voceros, creo que uno fue Amadeo, el otro fue Luciano Laspina, los dos hablaban en contra de la dolarización, evidentemente eso tiene que pasar por el Congreso. No, seguramente, y seguramente la abolición del Banco Central tiene que pasar por el Congreso, un montón de cosas. Por eso yo te decía que habría que robustecer la postura de Milei, contarle cómo funcionan muchas veces las instituciones, no es lo que el gobernante quiere, sino es lo que la ley autoriza. O sea, las cosas, si querés que tengan perdurabilidad en el tiempo, necesitas tener un dispositivo legal que garantice que en el tiempo se consoliden, si no son meros actos voluntarios o el dirigente político, que por más importante que sea, no dejan de ser actos voluntarios. Pero bueno, son de las tantas cosas que claramente, y te digo para que te quede claro, yo no necesito coincidir con Milei en el 100% de las propuestas que ha hecho, ha formulado y las que claramente yo disiento. Disiento en el 100% de las que plantea Massa. Y eso para mí ya alcanza. Probablemente, y ahí teniendo una consultora de la magnitud de la consultora que tenés ahí, ella y su marido son 2 grandes consultores en Córdoba, te podrá ver cómo se compone la composición del tipo. Te puedo decir cómo yo arribo a la decisión de acompañarlo a Milei, y no es por las coincidencias, claro, sino por el espacio que me genera Massa. Pero justamente me parece que está arribando a la conclusión de acompañarlo a Milei con el voto, como seguramente va a ser gran parte del electorado de Juntos por el Cambio, que votó a Patricia Bullrich, no por una cuestión ideológica, sino pero no la hay. ¿Cuál es la ideología de Massa, Maxi? Sino por la aversión al kirchnerismo. ¿Cuál es la que identifican en la continuidad de... Bueno, pero por eso le estoy diciendo. Sí. ¿Cuál es la ideología de Massa? A ver. No, pero por eso le estoy diciendo, si era una cuestión ideológica, bueno, no. El voto se compone en esta instancia donde vos no tenés que elegir, sino tenés que optar. Para los que no participamos en ninguna de las 2 espacios políticos que hoy están en la final, se compone por una opción que tiene un gran componente psicológico. Yo te estoy contando cómo se compone la decisión de mi voto, cómo se estructura la decisión de mi voto. Y tiene un componente mucho más negativo con respecto a una de las figuras que respecto a la otra. Yo a Massa no le creo nada, lo conozco y no me atrevería a recomendarlo como dirigente político. Al otro tipo no lo conozco y tengo muchas dudas, lo he escuchado y he confrontado. Si yo tuviera coincidencia, probablemente nosotros hubiésemos terminado todos juntos, pero no terminamos juntos. Nosotros fuimos con una propuesta, sacó 6 millones y pico de votos, no nos alcanzó para estar en la final. Esto es muy fácil de explicar. O sea, claramente, si no hubiésemos ido nosotros a disputar con los libertarios el espacio que creíamos que le iba a tocar a Patricia Bullrich. La última pregunta que le hago es, ¿en qué lugar queda Juntos por el Cambio? Que además de tener los 10 gobernadores, tiene una gran cantidad de senadores, diputados, de intendentes. ¿Qué lugar queda para Juntos por el Cambio, si queda lugar para Juntos por el Cambio en el próximo gobierno? Yo siempre imaginé que Juntos por el Cambio, sobre todo teniendo un espacio importante el radicalismo, iba a ser una oposición institucionalista. Por ejemplo, si Massa es el futuro presidente, iba a ser la oposición institucionalista que marque las cuestiones republicanas y demás. Y si Milei era el próximo presidente, yo siempre pensé, y aparte porque bastaba ver quiénes estaban alrededor del equipo de Milei, que Milei iba a trabajar mucho más con sectores del peronismo, del neomenemismo y demás, y que de nuevo, que Juntos por el Cambio, sobre todo el radicalismo y otros sectores, iban a quedar en una oposición institucionalista. De hecho, eso es lo que se vio en la campaña electoral. Lo que se vio en la campaña electoral fue una Patricia Bullrich diciendo que las ideas de Milei eran malas y peligrosas, defendiendo el tema de la educación pública, defendiendo el tema de la salud pública, defendiendo el tema de que las cosas no se podían plebiscitar porque un presidente quisiera avanzar con la dolarización. De hecho, los que mejor fundamentaban en contra de la dolarización fueron los economistas de Juntos por el Cambio, que trabajaban a las órdenes de Patricia Bullrich. Entonces, ¿qué lugar le queda a Juntos por el Cambio? Porque, insisto, la mayor guerra entre las PASO y la elección general
guerra en términos dialécticos, ¿no? De confrontación de ideas y confrontaciones verbales en temas concretos fueron entre Patricia Bullrich y sus equipos y Javier Milei. De hecho, lo acusaban a Milei de tener un pacto con Massa para obviar en el debate a Patricia Bullrich. Probablemente sea ese, Maxi. Yo te vuelvo a reiterar, desde dónde me voy a situar y de dónde me voy a parar. Los próximos 4 años a mí me va a tener como senador, sea cual sea el presidente que se elija el 19. Y yo soy un tipo institucionalista. Mi rol no va a cambiar. Yo no ando buscando un conchavo, ni ando buscando un lugar en ningún gabinete, ni ando pidiendo un nombramiento, ni ando pidiendo... Soy senador de la Nación, tengo mandato hasta el mismo día que termine, el mismo día que se vaya el presidente que elijamos el 19, me voy a ir yo. O sea, con lo cual mi tarea va a ser claramente ser un celoso custodio de la institucionalidad, de la República, de las leyes. No tengo, ya a los 60 años no tengo tiempo ni edad para desdibujarme. Así que, ¿qué hace el otro? ¿Qué hace Juntos por el Cambio? Nosotros vamos a tener que seguramente entrar en un gran debate. Porque no sé cuánto tiempo va a pasar para que la gente nos vuelva a dar la oportunidad que creíamos que ya la teníamos. Nosotros teníamos dirigentes que estaban absolutamente persuadidos que el que ganaba la interna era el próximo presidente de la Argentina. Yo me la pasé durante 1 año y medio y particularmente en los últimos 20 días de mi campaña gobernador diciendo no se confundan, eso no va a pasar. Te lo dije a vos con claridad. Nosotros, mientras nos desdibujamos en la opinión pública, apareció la figura emergente de Milei y se quedó con gran parte de nuestro electorado. Y eso es una autocrítica que seguramente nos llevará mucho tiempo y deberemos profundizarla si no queremos volver a repetir estos errores que claramente a mí me ponen en un lugar muy incómodo, porque sinceramente que nos preparamos mucho tiempo para volver al gobierno y claramente ninguna de las dos opciones que se va a discutir el 19 o se va a elegir el 19 era la nuestra, por lo menos era la mía. Sí, no, y aparte de una situación especialmente incómoda, porque hace 2 semanas advertían sobre el peligro de un salto al vacío con Milei y ahora están llamando a votarlo. Claro, pero eso no cambió, para mí no cambió. Lo otro es un espanto, lo otro es la continuidad de un modelo. Massa expresa la peor cara del peronismo, la cara más embustera, más mentirosa. Massa no tiene pinta de embustero, no tiene pinta de chanta, lo es. No tiene pinta de mentiroso, lo es. No tiene pinta de farsante, de fullero, diría Cristina. Mirá el candidato que... Cristina dijo, vos sos medio fullero. Bueno, no tiene pinta, lo es. O sea, claramente la situación no es muy cómoda, pero también hay que tomar, te vuelvo a repetir, el concepto y la diferencia entre elección y opción. Yo voy a optar entre estos 2 candidatos con el que menos rechazo me genera. Lamentablemente, en mi elección, mi candidata no pasó a la final. Juez, gracias, muy amable como siempre. Un abrazo, Maxi. Buen fin de semana. Ahí estaba Luis Juez y